Bona vesprada a tots i a totes. Gràcies per agrair als presents la participació, tant els representants que esteu ací de les organitzacions com la gent que ja està al YouTube escoltant. Soc Belén Calahorro, de València en Bici i Aula de la Bici, que després es presentaran i és un plaer per a mi haver coordinat esta primera trobada, que esperem que siga la primera de moltes més de les organitzacions ciclistes al País Valencià. La trobada l'hem proposat amb molt bona resposta per les organitzacions de promoció de la bicicleta ací al territori i no seria realitat si el meu company Albert, que no se veu però que està ahí, i tota la promoció que s'ha fet per la gent que esteu ací com representants d'associacions, per anar arribant a més gent. L'objectiu d'esta primera trobada és la presentació dels grups de promoció de la bici a les províncies d'Alacant, Castelló i València, i els que ens agradaria és desenvolupar el treball que ja hem fet junts molts grups del territori i visibilitzar-ho. Però per suposat que més gent conega a les organitzacions que estem treballant, que més gent sàpiga que molts grups i moltes associacions estem molt de temps treballant en el nostre territori perquè les ciutats, els pobles i els camins siguin millor per a les persones, per gaudir de l'espai i per desplaçar-se en les nostres tasques quotidianes amb amabilitat i disfrutant del nostre preciós, per què no, territori. Molt important no oblidar que volem que més gent col·labore en les associacions que tenen prop del seu costat aquestes organitzacions. Per això hem fet la trobada. Hem de recordar que la bicicleta va vindre fa més de 200 anys per a quedar-se i que en aquesta situació actual de visibilització de la necessitat de la salut, vivint dues epidèmies a la mateixa volta, la Covid, famosa per desgràcia, i l'emergència climàtica, que per desgràcia ja és famosa també, a més d'altres problemes. Sempre la bici ha sigut una ferramenta de millora, de prosperitat i de felicitat, però ara més que mai el moment de desenvolupar-la i prioritzar-la front a altres vehicles contaminants i utilitzats amb irracionalitat és més que mai important. És temps de fomentar els medis sostenibles i actius, que són caminar i la bici, que unides al transport públic fan accessible la nostra vida i més humana i amb molt bona diversitat. Tot això, la majoria dels grups de promoció de la bici a València lo treballem en l'àmbit nacional amb Conbici, que és la coordinadora d'ara 72 associacions ciclistes repartides en tota la geografia espanyola i que anime a que mireu les seues xarxes i la plana web perquè en aquests moments estem fent a escala nacional un treball molt gran tractant d'introduir la bicicleta en l'agenda política i en totes les línies d'acció actuals. Recordeu això, que l'organització nacional s'anomena Conbici i és després de l'última assemblea de Conbici quan vàrem pensar que era important desenvolupar aquesta reunió per fer més forta la visibilització dels grups del País Valencià i també per recolzar tot el treball amb el que es fa ací, no? Donar a conèixer millor les nostres necessitats i també les nostres fortaleses i fer més fort el nostre objectiu de normalitzar la bicicleta com a desplaçament quotidià. Per acabar i no allargar-me més, vaig a passar a introduir el programa de la trobada d'avui. Com que serem 12 organitzacions, anime a ser clars i concisos, donarem 5 minuts a cada intervenció, tractaré d'avisar a la persona que estiga parlant que li queda un minut i vull fer una mena de recordatori a l'associació Bici és Vida, que també està a Conbici i que treballa a València, que no ha pogut participar, però que ha recolzat en la difusió. I esperem que en pròximes convocatòries tant aquesta associació com altres grups que també s'han posat en contacte amb nosaltres puguen participar. El programa s'ha organitzat per províncies,
Quan finalitzem, si hi ha temps, podrem debatre sobre com animar altres persones a fomentar l'ús de la bici i si volem preparar una altra reunió per fixar objectius de treball i altres objectius. No vull allargar-me més i passe a les presentacions de les organitzacions, primer d'Alacant. Pedro està ací i representarà Alacant en Bici, que és membre de Conbici i que, si vols, pots començar, Pedro, a parlar. Hola, bona vesprada. Gràcies, Belén. Em diuen Pedro, soc el representant d'Alacant en Bici i faré una breu presentació de la nostra associació. Començaré en valencià, però si tinc problemes passaré a castellà, perquè el meu valencià no és molt bo. Bon, comence. Alacant en Bici va néixer de la massa crítica així a Alacant, que va començar en 2003. D'un grup de la gent que participava a la massa crítica es va constituir 2 anys després a Alacant en Bici, en 2005, i vam estar ja treballant en fomentar l'ús de la bicicleta. A partir de 2013 comencem a mantenir reunions periòdiques en l'Ajuntament i en la denominada Mesa de la Bicicleta i ocasionalment en la Generalitat. I és en 2018 quan Alacant en Bici es va constituir com a associació formalment, en un CIF i ara mateix en el certificat digital perquè és més pràctic. Som 10-15 membres, no són moltes persones implicades, però treballem tots el que puguem per fomentar l'ús de la bicicleta. Vaig presentar algunes imatges de les últimes reivindicacions que hem fet en els últims anys. Un moment, comence. Podeu veure pantalla? Sí, Pedro, perfectament. Mostraré alguns exemples del treball que hem fet en els últims anys. Per exemple, el projecte de Torres de l'Horta i mobilitat comarcal és l'Horta d'Alacant molt famosa des de l'edat mitjana i que conserva les torres de defensa de les Torres de l'Horta i tota l'Horta d'Alacant. Al mateix temps, aquesta àrea està plagada de camins que cal protegir perquè són camins molt necessaris per al transport a la comarca. Fue un projecte que vam presentar, es va aprovar, però no ha avançat molt. Continue. Això és la massa crítica de la qual va sortir molta gent que ara treballa en Alacant en Bici. En Alacant en Bici fem, a part de reivindicacions, bicifestacions, també fem excursions dins de la comarca, com la Via Verde d'Agost o a les platges properes. I també una excursió típica és les fogueres en bici. Tots els anys fem una sortida que acude molta gent. Les últimes reivindicacions que hem fet han estat molt centrats en el carril bici litoral, perquè Alicante, al ser una ciutat molt turística, hem pensat que una de les coses més importants hauria de ser el carril bici litoral. Això va ser un repte que hauríem de passar de 1.000 quilòmetres fent releves entre molta gent per un carril bici litoral. I finalment van fer quasi 4.000 quilòmetres. Va ser un èxit, encara que el carril bici litoral encara no existeix. Això és per la Via Verde de la Cantera, que la Generalitat està treballant en el projecte, però encara
suposem que falten un any o 2 anys per a veure ja. I això és un Change.org que ha recollit més de 5.000 firmes per al carril bici litoral. I encara de les firmes recollides, el carril bici sigue sense ser una realitat. No sé, acaba ja? Perfecte. Tens 10 segons encara. Sí, no, solamente Pues siga, que quería posar el contacte de l'Alcalá Bici per si Molt hi bé. ha persones que vol contactar a nosaltres. Aquí en aquesta diapo podeu veure la nostra direcció e-mail, Facebook, Instagram i Twitter. I a qualsevol persona que vulga participar i treballar per el foment de la bici, estem oberts a recibir-la i treballar junts. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Pedro. Molt bé, has estat ahí molt bé, molt concís i perfecte. A veure, perdoneu que... La següent persona és Fernando Sáez, de Elche en Bici, que també és membre de Conbici, i si vols, Fernando, en castellà o en valencià, com vulguis, pots parlar i contar-nos alguna més de Elche. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a ser tan valiente como Pedro, No que hay lo problema. Cada uno como... Yo voy a hablar en castellano, que es mi lengua materna. Y nada, agradeceros esta invitación para poder presentar, bueno, pues el grupo de Elche en Bici, que en realidad, bueno, no sé, a lo mejor hay gente que no conoce. Nosotros somos Elche en Bici, pero en realidad pertenecemos a Margalló, Ecologistas de Nación. Elche en Bici es una, digamos, una parte de Margalló que trabaja el fomento del uso de la bici, ¿no? Y bueno, pues os comento un poco de dónde nacemos Margalló, dónde viene Margalló, y así pues conocéis un poco más la historia, ¿no? En los más de 40 años que tiene nuestro colectivo, Margalló, la reivindicación del uso de la bici siempre ha estado presente. En los últimos años hemos estado muy implicados en la mesa de la movilidad del ayuntamiento, donde se ha podido participar en la redacción de la ordenanza municipal de la bicicleta e incluso en algún proyecto sobre los carriles bicis que hay actualmente. También hemos mantenido viva la bicicrítica mensualmente desde el 2009 hasta el 2017. A partir del 2017 se empezó a celebrar una vez al año, digamos, ajustándola a lo que era el aniversario. Y bueno, pues en estas fechas, con la pandemia y demás, hemos tenido problemas, como todo el mundo, para poder celebrar este tipo de eventos. Pero bueno, esperemos que pronto podamos empezar otra vez a organizarnos. Hemos organizado biciestaciones, etcétera, ¿no? Quizá lo más reciente han sido nuestras propuestas de vías ciclistas rápidas por el tema de la pandemia y demás para la desescalada. Bueno, que han influido bastante en el ayuntamiento, que puso en marcha en un par de calles y demás. Aunque queda todavía mucho por hacer en este tema porque, bueno, pues es complicado que se aumenten tan rápidamente o que la gente de los ayuntamientos cambien tan rápido, ¿no? de visión o de concepto, ¿no? Del tema de la bici. Pero bueno, se está trabajando. También a finales de año pasado promovimos un manifiesto en apoyo de los carriles bici que sí que se han empezado a hacer o se han ejecutado recientemente desde el ayuntamiento, ocupando una calzada de los carriles de coche con separación y bidireccionales, ¿no? Estos carriles sí que están funcionando muy bien, o hemos creído que están muy bien hechos, y por eso se hizo un manifiesto para apoyarlos, al cual se unieron muchísimos colectivos y asociaciones para celebrar el que sí que el ayuntamiento hubieran apostado por este tipo de carriles, ya os digo, segregados, separados de los coches y bidireccionales.
Más cosas, por ejemplo, nosotros estamos trabajando a nivel local, en Elche y en la comarca de Elche. Y bueno, puntualmente hemos podido hacer cosas con Alacant en bici, con Pedro y demás. ¿Qué más? Nuestra manera de contactar con nosotros es a través de nuestro correo electrónico, que os lo digo si queréis, els@ecologistesenacció.org. Y también estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, pues cualquier persona que esté dispuesta a contactar con nosotros realmente es muy fácil. Margalló Ecologistas en Acción está presente, tenemos una página web también y puede contactar perfectamente por todos esos medios, ¿no? También deciros que, bueno, ahora mismo creo que somos unos 35 socios, que nuestra fecha de creación fue en 1979. Y bueno, básicamente el colectivo se ha ido o fue un poco orientándose a lo que es el ecologismo, ¿no? Y Margalló realiza muchísimas reivindicaciones, no solo de la bicicleta, sino de en todo tipo de ámbitos del ecologismo, ¿no? Y bueno, pues eso, como os digo, Els en Bici pertenece a Margalló Ecologistas en Acció. Y nada, pues no sé si me dejó algo, pero bueno, no tenía preparado ningún vídeo, ninguna foto, pero espero que si alguien tiene interés, pues pueda entrar a nuestros canales y verlo en las redes, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a ti, Fernando, que también no has utilizado los 5 minutos, o sea que gracias. Entiendo que el correo electrónico es con X en valenciano, ¿verdad? Sí. ¿Lo puedes repetir por si? ELX, els, @ecologistesenacció.org. Molt bé. Es por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, que lo tenga claro. Pues gracias, Fernando. Placer. Villena en bici, Jesús, que no hemos podido hablar, espero que no tengas problema simplemente tienes que desactivar el audio y, y nos cuentas. A ver, Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? perfectamente, Jesús. Un Bueno, pues un placer. saludo a todos y todas. Muy buena tarde. Desde Bueno, luego, no sabía García muy bien. Rodríguez. Sí, sí. No sabía muy bien cómo se planteaba un poquito el encuentro y bueno, he hecho una mini presentación para que fuera principalmente visual, así que voy a intentar compartir pantalla, a ver si Vale, claro. ¿se ve? Sí, si le quieres dar a presentar eso, perfecto, Jesús. Vale, Te dejo el pues audio. nada, me intento ajustar a los 5 minutos de rigor. Bueno, decir que Villena en Bici somos un colectivo bastante pequeñito, somos pues en torno a 6-7 personas como más activas y tenemos como bueno, pues un colectivo alrededor entre socios y simpatizantes pues en torno a 25-30 personas, ¿no? Que participan en distintas actividades. Para quien no lo sepa, bueno, pues Villena es una ciudad de interior, somos fronterizos con Castilla-La Mancha, con Murcia, una ciudad pequeña, media, de unos 35.000 habitantes, y una ciudad, bueno, principalmente, bueno, cabeza de comarca y de servicios, ¿no? Comentar que tenemos bueno, una trayectoria oficial desde 2011 aproximadamente, ¿no? Un grupo bueno, pues, rural, sin vinculación a ningún partido político, asociación sin ánimo de lucro como el resto, y trabajando por la promoción de la bici y en el ámbito un poco de la movilidad sostenible, ¿no? Bueno, como la mayoría de las entidades y como líneas generales, pues trabajamos no solamente por la promoción de la bicicleta, sino dentro de un marco pues, de generar ciudades pues, más accesibles, ciudades más amables, con un tráfico más calmado, y una ciudad con menos humos, con menos ruidos, y una ciudad un poco para todos los públicos y donde las familias, la infancia tengan cabida, ¿no? Bueno, esta foto es de nuestra última adquisición, que es nuestro pequeñito carro que vamos a utilizar en distintas salidas. Y bueno, por agrupar todas las actividades que hemos hecho en nuestra corta existencia, bueno, pues la agruparíamos en 3 grandes líneas de trabajo: promoción de la bicicleta urbana y cicloturista, actividades de sensibilización y cambio de cultura,
de la movilidad y trabajo y reivindicación de infraestructuras ciclables para nuestra localidad, ¿no? En cuanto al primer aspecto, bueno, pues como también la mayoría de las entidades, trabajamos pues, en distintos paseos de tipo urbano. Lo que es la masa crítica aquí en Villena le hemos denominado desde hace años el biciclón, que bueno, es la unión entre bicicleta y ciclón, ¿no? Como que pasa un ciclón con un aire fresco, intenso, agradable, y así se denomina y así se le conoce en nuestra ciudad esas salidas informales para ocupar la vía pública. Por ejemplo, este viernes, para quien le apetezca, pues bueno, tenemos una de estas actividades siempre desde la Plaza Mayor y bueno, pues aprovechamos para dar una vuelta al municipio y despertar sonrisas y ocupar, como decíamos, la calle. Y bueno, decir que es el primer biciclón que hacemos bueno, desde el inicio de la pandemia, ¿no? Bueno, también dentro de este primer objetivo, pues también hacemos, a veces nos requieren colegios, colectivos, pues, para hacer salidas, para acompañarles en sus actividades y ahí nos ofrecemos, ¿no? Bueno, como también cosas un poco también más lúdicas, algunos de estos biciclones también lo montamos en plan bici tapa, ¿vale? De tal manera, pues, bueno, pues aprovechamos para unir bicicleta y gastronomía y también atraer pues, a un público pues, diferente, ¿no? De una manera distendida. Bueno, por ser rápido, dentro de ese primer objetivo, pues también Villena en Bici suele apoyar experiencias, como este grupo del que yo también formo parte, experiencias de cicloturismo. Cualquier grupo que promueve un uso de la bicicleta distinto al uso deportivo, o además de, pues bueno, Villena en Bici está ahí para apoyar este tipo de experiencias. También muy rápido, dentro de ese apartado de sensibilización y cambio de cultura, pues también hemos hecho infinidad de cosas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de la desescalada hemos publicado distintos materiales para orientar a la gente sobre el uso de la bicicleta en la desescalada. Desde hace muchos años, yo diría que casi lideramos y somos promotores en nuestra ciudad de la Semana Europea de la Movilidad y del Día Sin Coche. Prácticamente Villena en Bici, junto a algunas otras entidades, pero sobre todo nosotros, pues somos los grandes promotores con actividades diversas, bueno, pues charlas, conferencias, cortometrajes, todo tipo de actividades más lúdicas, más informativas. Este último año, por ejemplo, hemos realizado un concurso de bicicleta con muchísimo fotografía, perdón, con mucho éxito, pues infinidad de actividades en torno a la bicicleta y a la movilidad sostenible, pues para generar eso, ciudades más amables y sanas. Campañas como, por ejemplo, de promover el uso de la bicicleta al trabajo, mediante el regalo pues, de algún desayuno, sumarnos a la campaña de 30 días en bici, etc. Bueno, pues aquí algunas de esas actividades. Bueno, colaboración también para asesorar al ayuntamiento a la hora de editar determinados materiales, folletos orientativos sobre la bicicleta, sobre nuestros escasos kilómetros de red ciclista. Pero bueno, ahí estamos un poco asesorando, ¿no? Uno de los trabajos también importantes, relevantes, pues, es la reivindicación y propuesta a la administración local pues, para la creación de nuevas infraestructuras ciclistas, ¿no? Pues, propuesta de mantenimiento de nuestros carriles bicis. Por ejemplo, recientemente hemos generado un documento con 25 pequeños itinerarios dentro de la ciudad y periferia para mejorar la conexión ciclista. Y bueno, pues, aquí, por ejemplo, una foto de la reunión con concejales, con técnicos. Bueno, pues esto es una práctica habitual en nuestra asociación. Propuesta de aparcabicis en la ciudad. También hemos colaborado y hemos sido activos en una ordenanza que está todavía pendiente de aprobarse, una ordenanza de movilidad y bueno, Villena en Bici también ha estado activa. También Villena en Bici, no, perdón, el Ayuntamiento de Villena no tiene PEMUS todavía, está trabajando en ello y bueno, pues también hemos sido muy activos en la colaboración para eso, que se apruebe este plan de manera definitiva, ¿no?
hemos participado en reuniones, en manifestaciones diversas, una de ellas también recientemente, pues a partir de la muerte de un ciclista en nuestra ciudad que fue atropellado en una de las carreteras cercanas. Bueno, pues con este motivo u otros, pues Villena en Bici también siempre está reivindicando, protestando por una mayor seguridad en nuestras carreteras. También Villena en Bici, Jesús, para acabar. perdona. Eso es, muy bien, perfecto. Nada, Sí, esta es la sigue. última. También formamos parte de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento. Hemos participado en temas de presupuestos participativos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí están nuestros contactos, nuestro correo electrónico de la asociación y el mío es usobase@gmail para cualquier aportación, cualquier consulta. Ahí estamos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por la presentación tan bonita y bueno, todos tenemos ganas de ir a Villena, pero también a Elche, a Alacant. Bueno, y ahora nos va a hablar Pedro de nuevo de la plataforma Movilidad Sostenible, la Alacantí. Sí. Buena vesprada, otra vez. Ara parlaré de la plataforma comarcal de la mobilitat, de la mobilitat sostenible de la comarca de l'Alacantí. És una plataforma, també tinc una presentació, però la pondré després. Continué. La plataforma està format per 20 entitats de la comarca de l'Alacantí, entre les que hi ha associacions de veïns i en defensa del transport públic, associacions ecologistes i sindicats. L'àmbit de l'associació és comarcal, és l'Alacantí, que té de dret té uns 500.000 habitants, però de dret són molt més, perquè turistes i demés. La plataforma es va constituir a 2005 i treballem per la defensa dels desplaçaments sostenibles, és a dir, per els vianants, ciclistes i sobretot per el transport públic. Entre les activitats que hem fet en els últims anys, he de dir que Alacant en Bici forma part de la plataforma comarcal de la mobilitat des del primer moment. I com abans presentaré un moment algunes imatges de les reivindicacions que hem fet a la plataforma i de les reivindicacions que hem fet. Podeu veure la pantalla? La veieu? Sí, Pedro, perfectament. Bueno, això, per exemple, és una performance que van fer 15 en 2008 i és per a, s'ha fet en moltes ciutats, és per mostrar a la ciutadania l'espai que ocupen 50 cotxes, 50 ciclistes i 50 persones dins d'un bus. Això es va fer a l'avenida Edènia, que és una avenida que va reformar la Generalitat Valenciana i que va deixar a mèdies, a mitjà, perquè la mitjà de l'avinguda està pendent d'una reforma i d'implantar un carril bici i un carril bus. La veritat és que la relació que tenen amb els polítics i tècnics a l'Ajuntament d'Alacant no és massa... És fluida, però són prou reticents a adoptar mesures en favor de la mobilitat sostenible. I, per exemple, això és un èxit que hem aconseguit, però hem tingut que recurrir al jutjat per a aconseguir un pas semafòric que siga accessible per les persones de mobilitat reduïda i no són capaços de convèncer-les, hem d'anar al jutjat per aconseguir un pas semafòric, perquè veieu la dificultat que tenim a Alacant per aconseguir coses. Que si no és per el jutjat no aconseguim res. Una reivindicació històrica de la PCM, que
va ser un dels motius de la seva creació, va ser lluitar contra el soterrament de l'estació intermodal. I encara no s'ha fet perquè no hi ha diners per fer-la, i la proposta de la PCM era el retranqueo de l'estació que suponia un estalviament del 65% dels costos. Encara està estancat i ja veurem com termina. Hem intervenit en diverses actuacions urbanístiques on sí que hem pogut influir en guanyar espai per als vianants i per ciclistes. Aquesta imatge és una urbanització d'una avinguda d'Alacant, Avenida Padre Esplà, que està ara mateix en rehabilitació i hem aconseguit ficar una part de les nostres idees i, de vegades, aconseguim coses. I això va ser, una vegada més, junt a Alacant en bici, vam fer una concentració, carril bici per un dia, perquè van fer una reivindicació pareguda a la que va fer València en bici, al carrer Alacant. Van fer un carril bici al litoral amb la separació de bicicletes postes boca baix. I va ser un èxit també, però l'Ajuntament no s'ha donat per al·ludit. I com abans, no sé si ha arribat als 5 minuts o no, però aquí així podeu trobar els contactes de la plataforma comarcal per la mobilitat, el mail, Facebook i el blog on podeu trobar tota l'activitat dels últims anys. Està molt bé documentada al blog. I és tot. Perfecte, perfecte. Molt bé de temps, Pedro. Moltes gràcies i molt bon treball. Moltes gràcies. Pues ara ja hem acabat en les presentacions d'Alacant. És com que estem fent aixina molt a pressa, però espero que després puguem parlar més. Ara passem a Castelló en bici, que va parlar David Aguilar, que con bici també, i quan vulguis, David. D'acord, bona vesprada a tots i a totes i a les persones que ens veuen per YouTube també. Bé, primer de tot, jo no tinc presentació, no m'ha donat temps a fer-la. No passa Em res. sembla molt xulo i tal, i intentaré cenyir-me al temps. Bé, a Castelló en bici fem prou activitats, algunes les hem deixat de fer per la pandèmia o perquè no hi ha demanda. Per exemple, fem una activitat que farem en l'anterior Ajuntament de Castelló, que se diu Bateix de bici, que és pareguda a lo que fa Belén amb Aula de la bici, és agafar el mètode d'una bici más i donar classes. Aquest mètode l'hem adaptat a una nova activitat que anomenaré després. Bé, més cosetes. Estem dintre d'una xarxa que es diu Castelló Educa, de l'Ajuntament de Castelló, i hem participat fent unes rutes en bicicleta ciclopaisatgístiques que els diem, gaudint de la Marjal de Castelló, fent birdwatching o avistament d'aus i coneixent el que és el cultiu agrari de la Marjal de Castelló. També una activitat que fem ciclista, a l'hivern li diem no fem la massa perquè la massa està fora de Castelló en bici i ara mateix la massa crítica al Castelló està un poc morta. Fem una activitat a l'hivern que li diem matins de bici, on tenim diverses rutes en bici per al terme de Castelló i anem variant. Una ruta que se diu la ruta dels Molins, que visitem els que estan encara en peu o ja no se fan servir dels molins hidràulics de moltura de cereals del segle XVII a la ciutat de Castelló. I a l'estiu variem i ho fem per la nit, per la calor, i anomenem bicinits. Amb la regidoria, amb el Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Castelló, també hem fet una ruta d'aquestes que anomenem la ruta dels Molins.
Col·laborem també amb altres eixides que fan altres grups de Castelló, com la Ruta de les Ermites de Castelló, de les ermites que estan en les partides rurals del terme de Castelló, i que fa el Club Ciclista Tombatossals. I després, activitats que fem fixes tots els anys, tenim per al Dia Mundial de la Bicicleta, primer ho fèiem el 19 d'abril i ara vam canviar al 3 de juny. Solem fer un cicle cinefòrum, hem projectat diverses pel·lícules amb temàtica ciclista, com Bicicletes versus cotxes, el documental de TV3 Torna a la bici a la ciutat o el documental Sobre ruedas. I aprofitant aquesta mateixa, després d'aquest cinefòrum, solem fer o bicipassejos o ruta de la tapa en bicicleta. També, aquest any passat, encara que estàvem en pandèmia, vam fer una campanya conjunta amb la plataforma Salvem la Renegà. És un paratge natural del terme municipal d'Oropesa que està en perill i vam participar fent una bicicletada des de Castelló fins a Orpesa, passant per Benicàssim, per tal de reivindicar aquesta problemàtica de destrucció del territori. Tanmateix, per a la Setmana de la Mobilitat Sostenible, per al Dia Sense Cotxes, solem fer una activitat. Normalment, si ens coincidís, fem en col·laboració amb el grup de recerca de la memòria històrica de Castelló una eixida en bicicleta que és per al Castelló republicà. També una altra activitat que fem, i malauradament l'hem hagut de fer per culpa de la violència vial que hi ha a les comarques de Castelló, hem hagut de posar 4 bicicletes blanques i és un compromís que vam agafar la Junta Directiva de Castelló en bici de que quan hi hagués la violència vial matar un ciclista hauríem de ficar una bicicleta blanca. N'hem posat una a Benicàssim, una a Borriana i 2 a Castelló, malauradament. D'altra banda, el que portem ara més recent és en col·laboració amb la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Castelló. Ens varen donar una subvenció per fer un projecte d'aprenentatge i servei i hem fet un projecte solidari entre la nostra associació i alumnes d'un institut de Castelló, el IES Bovalar, on hem fet en el projecte aprenentatge de ciclisme urbà, autoreparació de bicicletes i un plus. David, t'ha tallat la teua connexió. Hem treballat també en Continua, però estàs ja fora dels 5 minuts, però... Ho sento, és que fem moltes coses. Si me deixes per a que puguin contactar amb nosaltres, Clar, acaba. Ho podem fer mitjançant el correu electrònic castelloenbici@gmail.com o també a les xarxes socials que tenim, que són Facebook, Twitter i Instagram. Moltes gràcies, David. Hi ha hagut problemetes en la connexió en el YouTube? Se t'ha tallat a tu, però també en la gravació, però no n'hi ha cap problema perquè se queda... O sigui, que Jo sí que estarà tinc gravat. problemes durant la presentació de 2 companys que directament l'aplicació m'ha tret de Zoom. Serà la teua connexió, perquè jo pense que no... A mi no m'ha passat, però bueno, és per la retransmissió en YouTube, però no n'hi ha cap problema, diu Alberto. Tan sols que se nota, no sé, el que passarà, però bueno, dona igual. Moltes gràcies. D'acord, gràcies per convidar-nos. Clar, el que volem és que, diguem, estem fent moltes coses i està molt bé, o sigui que el que és important és que la gent sàpiga que esteu ahí i que puguen contactar amb vosaltres. Ara, Imba, que és una invitada, no està encara en Convici i es presentarà Eduardo Oroval, l'organització. Eduardo, no hem parlat encara, pero sí, se te escolta perfectamente. En castellano, valenciano, como ves. ¿No me veis? Sí, perfectamente. Vale. Te vemos y te oímos. Vale, perfecto.
Pues nada, venía a presentar en concreto INVA Comunidad Valenciana, que es parte de INVA España. INVA es una asociación internacional de ciclismo de montaña y bueno, en la Comunidad Valenciana existía una asociación que se llamaba CINCOVA, que era Asociación de Ciclistas de Montaña de la Comunidad Valenciana, pero bueno, a lo largo de la historia ya sabéis cómo es esto de las asociaciones, pues hay sus más, sus menos y nos vino mucho mejor integrarnos dentro de INVA España, aunque no suele haber INVAs regionales con la fuerza o la participación que tenemos nosotros, que viene de esa asociación que había antes, ¿no? Al nivel de INVA, la función principal de INVA es la de homologación de caminos, ¿vale? Hay una certificación que viene de Estados Unidos y de Francia, y a través de esa homologación, que está registrada, pues INVA certifica caminos y da homologaciones a determinados caminos. En la Comunidad Valenciana se han hecho bastantes, en Cabanes, en Traiguera, en Alcoy, pero no es de las comunidades que más tiene, porque esto también se está haciendo por parte de la Generalitat con los centros MTB y demás. Y bueno, a nivel de qué es lo que nosotros podemos ofrecer hacia el sentido de esta reunión, pues sobre todo es que nuestra idea siempre nace de la compatibilidad del medio natural con la bicicleta. Tenemos las reglas del camino y el decálogo de Acincova, que establece una manera racional de utilizar la bicicleta en el medio natural. La parte que veo, nosotros obviamente estamos un poco más en la montaña que vosotros, más dentro en nuestro ámbito, pero a la vez creo que compartimos todas las redes de caminos que comunican nuestras ciudades y nuestros pueblos, que nosotros también usamos en el día a día, y creo que debemos de defender entre todos como un patrimonio de todos. Y bueno, a nivel un poquito de la historia que llevamos en la Comunidad Valenciana, sobre todo hay que reseñar que ya en el 2008 se consiguió, había alegaciones, modificar el decreto de circulación de vehículos por espacios forestales, y allí con la colaboración de la Federación se consiguió que nos sacaran del pack de los vehículos a motor, porque en la norma anterior el vehículo a motor y el vehículo sin motor no tenían diferencia, y allí se consiguió hacer esa diferencia. Por lo tanto, obviamente ahora tenemos un acceso al monte en general y a la montaña que no hubiera sido posible si no se hubiera hecho ese camino. En aquella época, después de aquella época, pues como los parques naturales y muchos espacios protegidos se declararon antes, pues quedaron con respecto a la norma anterior. Entonces, sobre todo en la función de Cincova era conseguir que la normativa sectorial se aplicase más moderna, se aplicase también en los parques. En esa línea hemos llevado muchísimo trabajo, casi 10 años de participación en juntas rectoras y demás. Y bueno, últimamente supongo que sabéis que ha salido el Parque del Turia, que todos los parques se tienen que renovar y no estaban renovados, y salió. Hicimos unas alegaciones y en resumen conseguimos llegar a una negociación con la Consellería, en la que se firmaba un convenio de colaboración para racionalizar, ¿no?, los caminos que debían de estar, los que se debían de eliminar, y organizar flujos y demás. Pero bueno, eso se hizo unas alegaciones, se contestaron y se firmó, se iba a firmar ese acuerdo de colaboración, pero de repente cambiaron de opinión y han vuelto a las redacciones anteriores. Últimamente, como actos, hemos hecho el entierro de la bici, no sé si lo habréis visto, lo compartimos la idea también aquí en el grupo de la Generalitat Valenciana, pero bueno, nosotros conseguimos llevarlo adelante. Creo que está bastante relacionado. Y bueno, pues ahí seguimos intentando hacer reivindicaciones sociales para conseguir que vuelvan a ese acuerdo que tuvimos anteriormente. Y bueno, en un nivel más general, también pues, detectamos que hay mucha
persecución de los técnicos y de consellería al final por el ciclismo de montaña, y obviamente pues llevamos a cabo las defensas jurídicas de muchos de ellos, y prácticamente casi todas las denuncias que se ponen pasan por nosotros y suelen ser ganadas, porque multan en sitios que la norma no dice que se deba multar. Sin ir más lejos, la semana pasada en Mariola, bueno, hace 15 días o así, ya recibimos la notificación en Mariola por circular por pista forestal. Le pusieron una denuncia de 600 euros a un compañero, y obviamente pues eso no está prohibido, circular por pista forestal por un parque natural, y así lo hemos defendido. Y bueno, pues en esa misma línea de Estás fuera de intentar... tiempo, Eduardo. Vale, pues nada, ya simplemente deciros que nuestro ámbito es toda la comunidad y que estamos preparando una manifestación para el día 20 de junio en Valencia para reclamar todo esto. Y bueno, nuestro contacto sería en delegadocomunitatValenciana@imba.com.es. Gracias. Muchísimas gracias por... bueno, pues seguim en la retransmissió. Ara anem a presentar les organitzacions que estan dins de la província de València, i començarem en Andrés, que ens presentarà l'Aula de la Bici. Andrés, dinos que te oímos. ¿Me oís? ¿Hablado? Sí, te ¿Me oímos. oyes tú? Muy bien. Pues bueno, yo soy Andrés Meicas y voy a presentar aquí a Aula de la Bici. Aula de la Bici es una biciescuela ubicada en Valencia que nace con la idea de contribuir de manera activa a la normalización y plena integración de la bicicleta como medio de transporte. Nosotros, a través de la formación, queremos atender las demandas y necesidades de un amplio colectivo de personas que quieren utilizar la bicicleta como medio habitual de transporte y de ocio, y por diferentes motivos no terminan de animarse. Estos motivos pues pueden ser que o no se sienten seguras ante el tráfico, o no tienen la destreza de habilidad suficiente para pedalear por los carriles bici, o directamente no saben montar en bici. Aproximadamente entre un 10 y un 15% de las personas no saben andar en bici. Y de estas, un 80% son mujeres. A estas personas nosotras las acompañamos desde que se suben a la bici por primera vez hasta que la acaban utilizando para sus quehaceres diarios, como ir al trabajo, ocio, etc. Todo esto lo hacemos pues, a través de cursos de aprendizaje para aprender a montar en bici, desde nivel cero, gente que no se ha subido nunca a una bici, cursos de habilidad en las que se desarrolla y se afianzan habilidades básicas que cualquier ciclista habitual tenemos, pero que personas que o no han aprendido de pequeñas o llevan muchísimo tiempo sin coger la bicicleta, pues han perdido, ¿no? Y también cursos de circulación segura y responsable, donde al final les damos las herramientas para que puedan circular por cualquier tipo de vía. Y todo esto lo acompañamos también junto a talleres de mecánica básica y de excursiones para que puedan integrar la bicicleta de forma habitual en su día a día. También hemos formado a monitores de ciclismo urbano en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, para que puedan desarrollar estos programas formativos ellos allí. Aula de la Bici, pues un poco la historia pues comenzó hará unos 12 años, un poquito más, y en este tiempo habrán pasado por nuestra escuela más de 2.500 personas, la mayoría de ellas mujeres. Eso sí. Desde hace unos años formamos parte de Factoría de Ciclistas, que es una coordinadora nacional de empresas formadoras de ciclismo urbano, desde donde hemos desarrollado el programa formativo Una Bici Más, que es un programa formativo estandarizado, ¿vale? Y junto con Bici, pues tratamos de difundirlo por toda España. Y esto sería más o menos un poco nuestra historia. Belén me había dicho que tenía que ser breve. Bueno, os quiero contar un poco la forma de contactar con nosotros, que es a través de nuestra web, auladelabici.org, a través de un correo electrónico, info@auladelabici.org, el teléfono 688-285-181, y también, por supuesto, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, tal. Los que nos conocéis ya sabéis cómo contactar, y los que no, pues tenéis esa información, y si no, cualquier cosa que necesitéis, os ponéis en contacto con nosotros. Venga. Súper rápido, Andrés, molt bé, a ver, que se me ha ido ahora el listado, estaba en otra cosa, y Ontinyent. Bona vesprada a tots i a totes. Bona vespre, Raül. Un plaer.
Mira, Ontinyent en bici va començar a rodar a principis del segle XXI. En aquells moments vam acollir una reunió estatal de Conbici, que va ser un gran esforç per a la gent que estava en aquella època. Quan més força han tingut l'associació ha sigut sempre quan han governat forces progressistes, mantinguent diverses reunions amb els regidors de mitjà ambient de cada època, i per nomenar algunes coses de les que s'han aconseguit gràcies a l'esforç de l'associació, s'ha fet la creació d'una ordenança municipal de vehicles no motoritzats, la introducció de camins escolars i el bicibús, les subvencions de bicicletes i de kits elèctrics per part de l'Ajuntament, que ara està de moda arrel de la pandèmia des de la Generalitat, però a Ontinyent ja fa més de 15 anys que es porten a terme aquestes subvencions, i està molt bé perquè l'orografia d'Ontinyent no és com potser la de València, que és molt plana. Així a Ontinyent hi ha moltes costeres i el fet que la gent té la bici i se les transforma en els seus kits és molt positiu, perquè qualsevol persona de qualsevol edat o forma física pot animar-se a gastar la bici diàriament. Ontinyent també va ser una de les ciutats pioneres en els pressupostos participatius, i Ontinyent en bici vam aprofitar per a presentar una llei ciclista. Finalment no va eixir la proposta guanyadora, no es va poder materialitzar perquè el PEMUS de la ciutat no contemplava una acció d'aquestes característiques, però l'han adaptat a continuar ja carrers bicis existents que ara avui en dia comuniquen el polidesportiu, un institut de la ciutat, l'estació de trens i el futur hospital, que estarà en funcionament en el pròxim any o pròximament. Actualment formem part del Consell de Mitjà Ambient de la ciutat, que està format per diverses associacions culturals, culturals no, mitjaambientals, totes les forces polítiques, sindicats, sectors empresarials, i dins d'aquest Consell se debateixen, entre altres coses, decidir una subvenció que dona el cànon d'una pedrera que hi ha a la ciutat, i aquests diners dins del Consell se decideix en què se gasten en activitats mitjaambientals. Després, en els últims anys, arrel de la pandèmia, s'han materialitzat molts aparcaments de bicicletes fixes a la ciutat, molts d'eu invertida, i els últims que han ficat són aparcaments de llarga duració, que la gent els ha criticat un poc perquè són més aparatosos, però per a nosaltres són molt positius perquè són molt segurs i la bici queda molt ben resguardada i estem contents d'ells. El pla estrella de mobilitat de l'Ajuntament d'esta legislatura ha sigut la implantació del préstec de bicicletes elèctriques, que som la primera ciutat del territori en tindre préstec de bicicletes elèctriques, que, com bé ha dit abans, per l'orografia d'Ontinyent, ajuda a que la gent s'anime, perquè les costeres, si no és en bicicleta elèctrica, molta gent igual no se faria l'ànim. Ja no es queden soles en l'àmbit local, sinó que també tenim contacte amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, en la que intentem organitzar tots els anys alguna cicloexcursió per la comarca i en la que normalment aprofitem en defensar la intermodalitat de la bici amb el tren en la línia Xàtiva-Alcoi. Normalment fem, a banda dels que fem en la Mancomunitat, sempre fem la bicifoguera de Canals, el dia de les vies verdes, i sempre aprofitem el connectar l'excursió amb el tren. O bé es desplacem fins a alguna població de la comarca i agafem el tren per a tornar, o bé quan anem a fer alguna via verda, com la d'Alcoi o la de Xerra de Bocairent, agafem el tren per a desplaçar-se fins al punt d'eixida de la via verda, fer la via verda i tornar-se amb el tren. També hem organitzat bicicletades juntament amb els estudiants dels instituts per els divendres per el clima. I després també estem molt contents i orgullosos que Ontinyent en bici està format alrededor de 40 persones adultes i també de 15 xiquets. I quasi totes les activitats que fem estan relacionades, estan organitzades per a que pugui participar tant persones adultes com xiquets. Les excursions, les bicifestacions, tot el que organitzem sempre està incluït la persona adulta i el que són els xiquets. Per tal de contactar amb nosaltres, tenim el Facebook,
Després tenim un grup de WhatsApp i Telegram. I res, si algú vol animar-se a formar part del grup, doncs que ens busquen les redes socials i així estem per a seguir treballant per a la promoció de la bicicleta. I moltes gràcies per haver comptat amb nosaltres. Gràcies a tu, Raül. Totalment 5 minuts, Molt bé. Moltes gràcies i un plaer conèixer millor el que feu en Ontinyent. Bueno, ara passem a Rodamons, a Hassan, que ens parlarà del que fan esta organizació també de Convici. Hola, buenas tardes. Pues nosotros nacimos como un proyecto para alojar cicloturistas. Y con el paso del tiempo, pues el proyecto de Rodamons pasó a ser a una asociación más de la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿a dónde está nuestro enfoque? Nuestro enfoque, enfocamos más en el cicloturismo y nos movemos mucho en el ámbito del cicloturismo, porque pues tal como nuestra unidad, pues nacimos de un proyecto que era para alojar cicloturistas. De hecho, empezamos con una casa, que es nuestra sede, que está en Jérica, de paso por la Vía Verde de Ojos Negros, y pues por eso viene el enfoque mucho al cicloturismo. Más, también nos movemos mucho en la intermovilidad del tren, reivindicándolas en varias líneas, y también nos hemos movido junto a la asociación AMA, en rutas reivindicativas contra el fracking, contra el cambio climático y tal como he comentado antes, para reivindicar el tren. De momento somos 19 personas en el proyecto como socios y socias, y nada, la anécdota que tenemos es verdad que nuestra sede está en Jérica, Castellón, pero todos vivimos, casi la gran mayoría vivimos en Valencia. Pero bueno, es un poco, pero somos una mezcla entre Valencia y Castellón. Y nos movemos, pues el territorio de ámbito, en principio, está en Jérica, pero bueno, cubrimos con las rutas que hacemos, cubrimos toda la Comunidad Valenciana y un poco más, es decir, que salimos fuera de la comunidad también. Y nuestras rutas son de dos ámbitos. Últimamente la gran mayoría son de ámbito lúdico, pero también cuando hay reivindicaciones, pues nos ponemos en reivindicaciones, porque nuestra manera de expresarnos es la bicicleta. Entonces utilizamos la bicicleta como una herramienta de expresión. Y la forma para contactar con nosotros, la más directa, es el email, que es accionporelclima@gmail, o por el Facebook, pero yo creo que la más directa es por el email. Y bueno, animo más a los más grupos, sobre todo los que están en pueblos o ciudades pequeñitas, que si tenéis un espacio y queréis formar una forma de red para siempre los cicloturistas tienen un lugar para alojarnos, pues os animo a que os pongáis en contacto con nosotros y veremos qué podemos hacer. Eso es todo. Como te sobra tiempo, Hassan, ¿puedes repetir el correo electrónico? Perdona. accionporelclima@gmail.com. Vale, perfecto. Pues un placer, Hassan. Y siempre es un placer ir a la casa de Jérica, o sea, que lo sepan todos y todas. Bueno, pues nada, perfecto. Hassan no ha ocupado todo su tiempo, o sea que muy bien. Soterránea. Toni, a ver si te Hola. oyes bien. Molt bé. Hola, hola. Sí, molt bé. Sí, Hola, què tal? perfectament.
Bueno, he de dir que m'he preparat una presentació però ha fallat l'ordinador, així que tindré que ser tan natural com sempre, ¿vale? No passa res. Primer de res, advertir que estic en el local de Soterranya i és un local viu. En qualsevol moment pot aparèixer per si un xiquet, una xiqueta, en el qual treballem també, qualsevol persona tinga així la mascareta per a, en cas d'emergència. ¿vale? Bueno, Soterranya, què fem per a promocionar la bicicleta? La veritat és que som una associació molt eclèctica que treballa en molts àmbits i el que intentem fer sempre és treballar la bicicleta i la mobilitat sostenible està present de manera transversal en qualsevol cosa que fem i és demostrar que la bicicleta serveix per a fer tot. És a dir, treballem el tema de la cultura, per exemple, el tema de bicillibres, repartim llibres en bicicleta per les nits, treballem molt el tema social, tenim un projecte que es diu Bici Social, de voluntariat, hem treballat moltíssim durant la quarantena, fent compres per a persones majors, per persones amb discapacitat, medicines. Per sort, això ja ha passat una miqueta, però encara continuem fent coses, fent atenció a les persones sense sostre en la nostra comarca i, bueno, un mogolló de coses. En el tema social també tenim un projecte que pot ser el projecte estrella, que és Bicis per a Totes, que és un projecte que compartim fins ara en AMA, que AMA ha desaparegut fa poc, i en Sant Joan de Déu Serveis Socials, i en el qual hem recuperat precisament ara mateix acabem de donar una bici i són ja 911 bicicletes les que hem recuperat. Són bicis del FEM, majoritàriament, o de donacions, es reparen i es donen a persones que estan en risc de vulnerabilitat o a entitats socials que treballen en elles. També som un capítol d'un projecte mundial que és En bici sense edat. Tenim 2 tricicles i un tàndem per a persones amb problemes visuals i passegem a persones majors, a persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda. D'alguna manera, intentem universalitzar i democratitzar el dret a la mobilitat sostenible. Això en el tema social. Més coses, que fem una mica de tot. El tema del patrimoni, treballem molt en el tema del patrimoni, rutes per a descobrir el patrimoni, per exemple, les bicinits, que ja portem 15 anys fent-les, durant l'estiu i mover rutes durant tot l'any. Tenim dins d'ací, on estic ara, en l'Espai de Seguretat Parrenyo, una biblioteca, i dins de la biblioteca hi ha un apartat dedicat exclusivament a la mobilitat sostenible i a la bicicleta. I des d'ací intentem donar resposta també a les dubtes que pugui tindre la gent referent al tema de la mobilitat. Tenim molta relació amb l'administració, relació a vegades molt bona, a vegades molt roïna, però sempre intentant pressionar per aconseguir nous avanços per al tema de la mobilitat sostenible, per a retrobar, reconquerir l'espai públic, no? Per a les persones. Al final, la bicicleta és una eina més, una eina molt potent i el que volem és això, la ciutat, aquesta ciutat més amable i aquesta ciutat que tot el món es mereixem. Més coses, a veure què m'he apuntat per ací. La veritat és que som molt reivindicatius, som molt actius, no tenim molts recursos, però sí que tenim un capital social molt important i ja no tant en número com en qualitat. Tenim un grup de persones que la veritat és que creu molt en el que fa i a vegades som una miqueta com monxos que dediquem molt de temps a aquesta història però el fem amb molt de carinyo. Sobretot li fiquem això, carinyo i molt de cor a tot allò que fem. Tenim un projecte, com he dit abans, també, treballant xiquets i xiquetes del barri de Xinillet, on estem en Torrent, i evidentment la bicicleta està present. Com es pot contactar amb nosaltres? Molt fàcil. Soterranya, NY, en valencià. Fiques Soterranya i tenim de tot, en totes les xarxes, fins i tot TikTok. Però el TikTok encara no... S'ha agarrat una miqueta majors i encara no l'he donat molt d'ús, però estem a Twitter, a Instagram, a Facebook, tenim un grup de Telegram, la pàgina web soterranya.org, tenim un blog que és prou actiu també i, en fi, estem ahí a tope, com sempre. L'àmbit, nosaltres estem en Torrent i ens agrada molt Torrent i estem en la comarca l'Horta Sud, treballem molt així perquè pensem que és important. Som àrea metropolitana d'una gran ciutat com és la ciutat de València i pensem que hi ha que treballar més en la mobilitat, així, en la nostra comarca, perquè a la fi molts dels problemes que té València poden vindre des de la nostra comarca. Molta gent que entra a València entra des de les Hortes, en aquest cas des de l'Horta Sud. Però tenim una vocació mundial, és a dir, arribem a on faci falta. Les bicis de Bicis per a Totes han arribat a Senegal, han arribat als camps de refugiats en saharauis, han arribat als camps de refugiats també en Grècia, és a dir, estem així, però arribem a qualsevol part del món. Som com una miqueta i acaba ja com l'equip A. Si el necessites, Soterranya estarà ahí. Gràcies. S'apuntem lo de l'equip A, Moltes gràcies, Toni. I t'has obrat temps i tot, O sigui, que molt bé, Ara, Marian, Cintes de València en bici, quan vulguis presentes l'organització.
Vale, ahí ficaré un xicotet PowerPoint a veure, perquè clar, ara està que me funciona. Anem a veure, així estem, vale. Compartir pantalla, compartir. Es veu? Sí. Vale. I ara dona-li a que se veig en pantalla completa i ja està perfecte. Vale? Espera, Molt bé. un momentet. No, ara vull tornar endarrere. Ah, pues apanya-te-les en el teu ordenador. Vale? Sí. Molt bé. Bueno, pues esta vespre jo he estat buscant un poquet de cosetes i la veritat és que m'he emocionat perquè, bueno, València en Bici ja té 30 anys. Jo la conec perquè la seva seu està en Calle Baja, en el Portal de Valldigna, en València, i és en el Carmen on jo vaig viure sempre en el Carmen i me'n recorde als anys 90 com era València en Bici. Jo fa 10 anys que estic, però la conec des del principi. Va néixer formalment als anys 90 i ja havia tingut gent en qui fixar-se, en els quals fixar-se, com era Lluna Plena, altres col·lectius ecologistes, Paco Tortosa, aquesta gent que ja es començava a anar en bici. I des del principi sí que va ser un col·lectiu dins d'una altra associació ecologista, com és el Xem en Bici. Nosaltres estem dins d'Acció Ecologista Agro i som com la comissió de mobilitat, no només de la bicicleta, encara que ens diguem València en Bici, tractem molts altres temes de mobilitat. Respecte, així estan com podeu contactar en València en Bici. I respecte a les accions, en 30 anys de vida que té València en Bici, la veritat és que s'han pogut fer moltíssimes activitats. En un principi jo me'n recorde de les que es feien en els anys 90 perquè n'hi havia hagut atropellos en el Carmen i se feien ja mobilitzacions per a la disminució de la velocitat i per a les peatonalitzacions, perquè ja es veia que era una forma de disminuir els accidents en bici i també que la gent s'animara a anar més en bici. Nosaltres el que reivindiquem és un ús quotidià de la bicicleta, dignificar aquest ús de la bicicleta, perquè als anys 40-50 la bicicleta s'utilitzava moltíssim en els desplaçaments de treballadors i de dones, però poquet a poquet va començar a pensar-se que l'anar en bicicleta era de pobres i sí que des del principi es va veure que no era de pobres, sinó de persones intel·ligents. I també actuar contra aquest urbanisme salvatge que tenim, que a poquet va tirant a les persones del carrer. I jo me'n recordo en els anys 90 quan feien les bicifestacions com venia Pep, el del Cabanyal, que duia aquestes bicicletes tan divertides i que ja estava denunciant com de ridículs eren els cotxes quan ocupaven tot l'espai. S'han fet moltíssimes mobilitzacions, la majoria d'un caire festiu, i també s'han fet moltes eixides per a contemplar que la bicicleta també és una ferramenta per a viatjar en bicicleta per tot en oci. També moltes eixides i moltes accions, així estem en la Casa Verda fent el nostre material barat, clar, per suposat, perquè no gastem un duro, i també s'han fet moltes accions per a reivindicar la intermodalitat. S'han fet un mogolló d'accions. Per desgràcia, la Renfe no fa més que tancar vies i vies, però reclamacions se n'han fet moltes. Sempre reivindicant també uns viatges tranquils, que respectaren la natura, que aprofitaren per a que la gent es relaxara. També van ser molt bel·ligerantes en el tema del casco perquè enteníem que era una mesura completament desproporcionada per a la bicicleta, que no promociona la bicicleta. Hem fet publicacions en premsa. En els anys 90 se participava en la revista Sin Prisas, que després ja hem començat a utilitzar altres mitjans per a escriure, i també se va participar en la creació de Conbici.
A partir bueno, jo crec que València en bici ha treballat moltíssim, però sí que és de veres que en València hi ha hagut un xicotet canvi a partir de que s'han començat a fer l'anell verd metropolità, l'anell ciclista és una reivindicació dels anys 94 de València en bici. València en bici també va estar en un principi per organitzar la massa crítica, que després va començar a anar a soles. I també hem sigut molt participatius i jo també penso que hem intentat fer enllaç per l'Horta, enllaç en altres grups de la comunitat, enllaç en altres grups de l'estat espanyol i hem anat moltíssimes reunions amb l'administració i reunions ahir on ens han convocat. I per acabar, dir això, que nosaltres creiem moltíssim en que la bicicleta pot canviar moltes vides i no res, ja acaba i aquests són els nostres contactes. Estic silenciada per la Bassoles. Que gràcies, Marien, per afegir-te al temps i moltes gràcies per la presentació. Molt guai. Ara ja tan sols falta Ariadna, de la Ribera en bici, que està molt prop de València i que encara no és de Conbici, però bueno, és una invitada també per a que ens conte un poc el que fan en la Ribera. Nosotros, la Ribera en Bici, Ecologistas en Acción, somos un grupo ecologista que usamos la bici, entonces hacemos muchas campañas para el uso de la bici, intentamos Alcira, que es una ciudad pequeña que la recorres en 30 minutos, abandone el uso del coche y para eso lo que hacemos son multitud de campañas. Estamos en contacto con todas las asociaciones de Alcira. Participamos también en el Día del Medio Ambiente, el Día Sin Coches, escribimos en la prensa local, periódicamente enviamos instancias al ayuntamiento solicitando que haga una campaña en contra del ruido que hacen las motos, peatonalizaciones delante de las escuelas. Intentamos, sobre todo, concienciar a los chavales del instituto, que son las futuras generaciones y que se supone son los que tienen que coger el testigo. Esto es una situación extrañísima, porque parece que esté hablando con el otro lado del océano con todo este retorno. Vale, voy a dar el contacto. El correo electrónico es lariberaenbici@gmail.com. La página web es lariberaenbici.net y luego tenemos una página de Facebook que es La Ribera en Bici _Ecologistes en Acció. ¿Vale? Y con eso nos encontráis seguro. Y dejo ya de hablar porque esto es una situación rarísima. Yo doy clase online y nunca me he sentido así de rara. Gracias. Muchísimas gracias, Ariadna. Es que, bueno, hemos intentado comunicarnos contigo de diferentes formas, pero justo tu WhatsApp no lo tengo. Entonces, bueno, hablaremos en otro momento. Ha sido un placer que nos presentaras a la Ribera en Bici y estamos en contacto. Todos sabemos más o menos lo que hacéis y los que no lo saben, les has dado vuestro contacto para que, bueno, pues que puedan ponerse en contacto con vosotros y vosotras. Entonces, bueno, ahora ya hemos acabado, me he estresado hasta yo, esto del directo cuando alguien no puede conectarse es, ya que lo hemos preparado, pero aún así siempre pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, supongo y espero que lo entenderéis y se ha hecho lo mejor que se ha podido. Si hacemos más reuniones, que ahora
si queréis hablamos un poco como todos, me habéis hecho un montón de caso. A partir de ahora voy a pedir cosas, porque os habéis ajustado un montón al tiempo, entonces si queréis podemos hacer un pequeño debate y una de las cosas que yo tenía algunas cosas que comentar para dar ideas. No sé si queréis comentar algo vosotros, pero bueno, a mí se me han quedado cosas como el 3 de junio, si tenéis alguna actividad, como sabéis, todas y todas los que nos escucháis, la semana que viene se celebra el Día Internacional de la Bici y la mayoría de las organizaciones que fomentamos el uso de la bici de modo cotidiano realizamos actividades. Igual no nos da tiempo para a hablar de todas, pero esa es una idea que a mí se me ha ocurrido. Y otra es, por supuesto, si queremos realizar otra reunión en la que bueno, hablemos de realizar objetivos en común y la preparamos con un poco más de tiempo. Lo muy bueno hubiera sido que pudiéramos hacer una reunión presencial con alguna ruta y cosas así, pero bueno, eso ahora no es el objetivo inicial y el objetivo inicial era más bien pues esto, hacer una pequeña presentación de todas las organizaciones para que más gente nos conozca y ver cómo podemos mejorar nuestros lazos. Insisto en que ya hay un grupo de trabajo que está trabajando desde hace mucho tiempo y por eso ha sido fácil realizar esta reunión. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo a alguien, levantar la mano así o hay una forma en reacciones para levantar la mano. Ariadna, no sé si nos escuchas y si quieres a través del chat nos dices lo que quieras comentar o comentas tú, porque tienes el teléfono, o sea, el micro activado. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto que he comentado? Tony, Hassan, habéis levantado la mano, y Fer, de Elche en Bici. Venga, Tony, si quieres habla tú primero. Val, referente al tema del dia 3, el Dia Mundial de la Bicicleta, nosaltres aprofitem que comencen les bicinits, que comencen sempre els dijous, en juny, i farem una bicinit i la farem una bicinit especial. Bueno, ja puc anunciar-ho, encara que no està anunciat en xarxes, però estem preparant una bicinit dedicada al poble saharaui i farem uns actes fent un recorregut per la comarca, Torrent, Alaquàs, Picanya, i fer alguns actes en referent... Ara s'està fent una marxa caminant fins a Madrid per reivindicar la situació del poble saharaui i aprofitaré, mesclar una vegada més mobilitat sostenible i, en aquest cas, un tema social. I després, el dia 5, també farem una activitat en la Pola de Farnals, això que hi de l'equip A. Ens tocaren que fer una activitat referent a la mobilitat i a bicis per a totes i estarem allà. I volia aprofitar un segon per a dir també una cosa que se m'ha passat abans. Estem en un projecte molt interessant ara mateix en la Fundació l'Horta Sud, és en el projecte de reconstrucció de la comarca després durant, encara no ha acabat la pandèmia, i es diu serà Horta Sud i l'altre dia farem una taula de mobilitat sostenible en Torrent per a parlar tota la comarca i molt contents perquè va vindre la gent de Pontevedra, va parlar del seu model, estigué també Gretxi des de València per parlar del model de València i al final retrobar en una comarca que on fins ara malauradament no es parlava massa de mobilitat sostenible. Aleshores és un bon començament o una bona continuació a la tasca que grups com Soterranya està fent o moltes persones també. Gràcies, Toni. Hassan. Sí, nada, yo solo quería pues llamar la atención que una frase que se me quedó ahí rondando en la cabeza, que hoy en día puede ser un poco, que suena un poco ciencia ficción, pero en su día pues podía ser algo normal, que María, pues a mí me extrañó mucho el comentario que ha dicho María, atropellos en el Carmen. Hoy en día es que ni te lo imaginas, pues puede que pase, pero es que hoy en día es que ni te lo imaginas. Y eso es una buena señal, como ha ido avanzando el tema de la bicicleta en Valencia. Gracias, Hassan. Elche en Bici, Fer. Yo quería hacer una pregunta así a modo de genérica de
¿cómo lleváis o cómo organizáis el tema de las actividades que se hacen en bici a nivel de pues, quedadas, rutas por la ciudad, etcétera? El tema de los seguros o de todo ese tema un poco a veces de los permisos, de todo eso. Yo recuerdo anteriores veces que hemos estado organizando cosas y las últimas ocasiones hemos tenido ahí muchos problemas con, pues, con el ayuntamiento, con circunstancias de los seguros, de necesidad de poner un seguro u otro. Es una pregunta al aire, a ver si alguien sabe orientar o aconsejar sobre ese tipo de cosas, si es que en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, lo soléis hacer. No sé, es una pregunta genérica. Bueno, no quiero intervenir, pero Convici tiene un seguro que muchas organizaciones utilizamos y cuando es una reivindicación no se solicita, simplemente se comunica. Pero eso lo podemos hablar si quieres por email, nos mandas un correo a Valencia en Bici o si alguien quiere hablar de eso, pues que te comente. Mariana ha levantado la mano. A ver, nosotros utilizamos el seguro de Agro, ¿eh? Nosotros no utilizamos nosotros como estamos dentro de la Asociación Ecologista Agro, igual vosotros lo podéis mirar pues porque estáis dentro de Ecologistas en Acción. Nosotros cuando hacemos actividades estamos cubiertas por el seguro de Agro. Sí, pero hay uno en Convici para que sepa sí, que hay uno en Convici, pero en concreto tenemos esa suerte de estar es que vosotros también estáis bajo el paraguas de una asociación ecologista, entonces tienen seguro para actividades. Y generalmente lo del tema de hacer las actividades se trata de organización. Hay que comunicar la actividad entre 30 y 10 días antes. Y tienes que entrar dentro de las posibilidades de lo que te van a aprobar. Por ejemplo, ahora el otro día comentaban de hacer una manifestación en contradirección en la Avenida del Puerto y eso es muy raro que te lo den por bueno, ¿no? Pero bueno, en general, por ejemplo, una de las cosas interesantes que se puede hacer o una de las actividades interesantes es la masa crítica. La masa crítica, por eso se promueve mucho la masa crítica dentro de las ciudades, porque ahí no hay nadie que esté organizando. Entonces puedes un poco hacer las reivindicaciones con la bicicleta, pero es dar vueltas, ¿entiendes? Pero miraros lo de Ecologistas en Acción, que probablemente podáis estar bajo ese paraguas. Si no, está el seguro de Convici que cubre a las actividades. Yo solo quiero responder brevemente a Gassan. Sí, el Carmen era la selva. Lo ha sido hasta hace poco y atropellaron en la calle Baja y hubo unas revueltas por intentar la peatonalización del Carmen. Incluso se doblaron señales para intentar que no pasaran los coches, porque ha sido una reivindicación histórica, un casco histórico. Tiene las calles tan pequeñas que los coches no deberían entrar, porque si no falta el espacio para todo el mundo. Yo creo que sí que hemos avanzado mucho. Creo que nuestros anteriores lo tuvieron mucho más difícil. Hay cosas que las hemos perdido, como la Renfe, que antes se podía viajar mucho más en los trenes, pero en cambio dentro de las ciudades creo que, y de hecho quiero decir que cuando se creó este grupo este grupo se creó a raíz de reuniones a las que nos convocó la Generalitat, pero también para en Convici dar una sensación de estar comunicadas entre nosotras, que yo pienso que era importante. Y creo que vamos muy bien. Yo estoy muy contenta de vernos aquí a todos los grupos reunidos y pensar lo que dice Toni, ¿no? Que ya se empieza a hablar de lo que siempre hemos reivindicado. Mucho más, ¿no? Mucho más. No sé, nos va a costar mucho porque la industria automovilística es muy dura, pero empezamos a tener muchas cosas a nuestro favor. Y yo creo que nos falta gente porque el activismo es duro, ¿no? Tenemos que invertir mucho de nuestro tiempo personal, pero sí que se están moviendo muchas cosas en movilidad y nos va a ir mucho mejor de lo que nos ha ido hasta ahora. Voy a comentar cosas que hay en el chat de YouTube que iba a comentar ahora, que desde Convici se organiza una actividad para celebrar el día 3 y el 5 también, que es el Día del Medio Ambiente,
que se ha enviado a todos los grupos que están en Convici, y los que no estéis, si queréis participar, estamos encantadas desde Valencia en Bici en enviároslo. Y también nos dicen desde Coordinación General de Convici, esperamos que desde los grupos, o sea, nos animemos a celebrar con Bici todas las actividades, pero también a seguir en contacto para coordinar comunicaciones con la Generalitat Valenciana, especialmente en el contexto de los fondos europeos Next Generation. Como sabéis, desde Convici se está coordinando mucho todas las líneas de acción que provienen de fondos europeos y otras acciones a nivel ministerios. Y entonces, pues bueno, que sigamos bien a todo el trabajo que se está haciendo desde Convici, porque en estos momentos es muy importante y se está haciendo un esfuerzo bastante fuerte. Entonces, bueno, creo que esos son los comentarios. No sé si hay, bueno, también se le comenta a Arianna que no se preocupe, porque Arianna ha comentado que no, que se ha sentido la pobre bastante, es bastante complicado y o sea, que no te escuchen, pero aún así, pues lo has hecho muy bien, todos te hemos escuchado y es muy complicado hablar sin querer que nadie te escucha. Y no sé si hay alguna cosa más que queréis decir. Si se han comentado que pongamos en un grupo a todos los que hemos participado y todas las organizaciones, y si eso, como ya hay un grupo de WhatsApp, si queréis, bueno, yo mandaré un correo de nuevo a todos los que estamos, si queréis, a la vista de las organizaciones, el correo de las organizaciones, y entonces desde ahí ya podemos hablar pues de lo que queráis. Si queréis podemos ver si hacemos otra reunión o, bueno, un poco qué cosas hacer después. ¿Qué? ¿Me oye? Sí, perdón, Jesús, no te había visto que pedías la palabra. Habla. En la línea que estabais comentando, en torno al tema de los seguros, sí que sería interesante poder clarificar esto porque vamos, tanto nuestro colectivo como otros cercanos, ese problema es cotidiano. Yo hace unos años, bueno, fui concejal en el municipio de Villena de movilidad y bueno, siempre las consultas que hicimos en torno al tema de los seguros, lo que nos comentaban los técnicos es que los seguros globales de las entidades, como los que habéis comentado, no servían, por ejemplo, para actividades como paseos ciclistas o cosas de este tipo, no servían. Que para una actividad necesitaban dos cosas. Una, el permiso del ayuntamiento aprobado en Junta de Gobierno, ¿vale? Diciendo los itinerarios, por si tenían que hacer algún tipo de corte de calle, etcétera. O sea, tenían que aprobarte ese itinerario. Y luego, en caso de un paseo ciclista, necesitabas un seguro, pero que recogiera de manera individual nombre y apellido de los asistentes. Eso es un problema porque genera un efecto disuasorio si tienes, si pierde un poquito la espontaneidad de poder participar en algo. A no ser que sea una manifestación o a no ser que sea masa crítica, que en dicho caso, pues lo que uno hace es que no organiza a nadie, entiendo, ¿no? No organiza a nadie, no hay ningún logotipo y sálvese quien pueda, ¿no? Se ocupa la ciudad y punto pelota, ¿no? Entiendo es así. Pero bueno, quizá habría que generar más seguridad porque, bueno, de cara a determinadas actividades un poquito más elaboradas, pues es un problema todo el tema de la burocracia, ¿no? Jesús, esto si queréis lo hablamos más tranquilamente, pero es muy importante diferenciar entre una actividad que es reivindicativa, que es lo normal que hacemos las organizaciones ciclistas de fomento del uso de la bici, porque ahí solo se tiene que comunicar y el otro tema es que sea una actividad deportiva. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar Sí. las diferentes cosas. Insisto, en Convici, en la oficina permanente, os van a informar de todo lo que cubre el seguro de responsabilidad de Convici y cualquier otra necesidad podemos ver cómo estamos haciendo las diferentes organizaciones a través del correo electrónico. Si creéis, podemos crear un grupo, pero también está el WhatsApp que se estaba utilizando y que igual algunas organizaciones aún no estabais en ese grupo. Entonces, pues bueno, podemos crear a través del email, yo pregunto y vemos cómo lo hacemos. ¿Vale? ¿Alguna cosa más aparte del seguro?
Si No, nadie más lo quiere hablar. único que, como por si acaso gente de Valencia nos está escuchando, que el viernes es la masa crítica a las 7:30, el viernes 5, ¿no? De junio. Es No, 4. viernes Es el 4 de primer junio viernes. la masa crítica sale de la Plaza de la Virgen a las 7:30 de la tarde. Siempre es el primer viernes de mes en Valencia. En otras ciudades, por eso preguntaba en Alacant, nos han dicho que tienen horario de verano y de invierno, y en otras habéis nombrado en Villena y no sé dónde más. ¿En Villena qué día era? Por si queréis que recordemos las masas. Sí, el próximo viernes. Sí, este viernes día 28 a las 8 de la tarde desde la Plaza Mayor de Villena. Invitado todo el mundo de Villena y de toda la comarca del Alto Vinalopó. Pedro de Rivera en Bici está en YouTube y dice que igual tienen algo de la primera semana de junio, la del 3 de junio, Día de la Bici. Per a la primera setmana col·lectius comarcals integrants en la coordinadora anem a fer passejos lúdics i reivindicatius en bici per 5 municipis: Alzira, Sueca, Corbera, Fortaleny i Riola, de moment. O sigui que la Ribera en Bici també organitza per al Dia Mundial de la Bici i el Dia del Medi Ambient. O sigui que mireu a veure si voleu, a on voleu anar a reivindicar el Dia de la Bici. Bueno, jo crec que si no teniu temes que proposar, podem deixar així la primera trobada, no? Jo crec que està molt bé i si voleu continuem parlant per WhatsApp i per mail i no sé, si voleu afegir alguna cosa o si no, pues tanquem. Pues muchas gracias, Belén. Gracias, Belén, por todo tu trabajo. Jo, si me permetes, Belén, jo voldria dir que és molt important la coordinació, crec que és un pas endavant, que estem en contacte, i a tot el món que estiga veient i que no s'hagi animat a donar el pas, han pogut veure que hi ha moltes associacions en tot el País Valencià i que segur que alguna le queda a prop de casa. Que s'apropen, que parli la gent, que conega que estem fent una feina molt interessant i que al final és per a bé de totes les persones, no? Així que animeu-vos. Adéu. Adéu. Salut i pedal. Adéu, gràcies. Adéu.